Bueno, entonces ahora sí, finalmente, empezando formalmente con el curso, vamos a iniciar con la instalación del sistema operativo. En la mañana puse un mensaje con una nota para los que tuviesen algún problema por si su máquina era viejita, si lo checaron, que tengan equipo no tan reciente. Hoy les puse una nota, lo que podían hacer al respecto. Bueno, parece que nadie tuvo problemas, así que comenzaremos. Vamos a compartir pantalla. Ya está listo. Vamos a comenzar viendo la instalación del sistema operativo Linux desde cero. Vamos a ver cómo se hace esto. Comencemos. Primero, tenemos que platicar sobre los requerimientos de instalación. Es importante considerar lo siguiente. El primer sistema operativo para el cual se sacan los drivers por parte de los proveedores es el de Microsoft. Es el pequeño problema que tenemos. Por esa razón, si el hardware que tiene tu equipo es bastante reciente, podría ser que no lo soportara sistema operativo Linux. Y también otro problema es el hardware que venga con las laptops. ¿Por qué razón? Las laptops de entrada necesitan funcionar bastante bien y utilizar poco espacio físico. Razón por la cual cada proveedor diseña su propio hardware, obviamente para su equipo, y que funcione bien. Nada más por esa razón, perfectamente posible que el hardware que tengas en alguna determinada laptop no llegue a ser soportado por la distribución de Linux. Bueno, esto ha cambiado con el tiempo, pero tenemos problemitas. Antiguamente, el hardware que más nos daba problemas eran los modems. No sé si todavía les llegó a tocar a ustedes. Tienes que conectar por teléfono, literal, con tu línea telefónica para conectarse a internet. ¿Todavía les llegó a tocar o ya no? No, profe. ¿Ya Sí, no? sí. ¿Todavía? ¿Y recuerdas aquellos No, ya no. tiempos? Sí, sonaba muy raro o me desconectaban para poder hablar por teléfono. O el clásico, entraba una llamada, te cortaba tu archivo. Te faltaba un bit para acabar de bajar, te lo cortaban. O clásico, tu hermanita, tu mamá, toques una llamada, por favor, un momentito, y te fastidiaban toda la conexión. Pero bueno, resulta que los modems, cuando comenzaban a salir, los llamaban WinModems, porque de entrada los modems no funcionaban con Windows. También, el otro hardware más problemático es la tarjeta de video. Es el hardware en el cual se tiene más NVIDIA, literalmente hablando. Ya saben de qué estoy hablando. Y en particular los que tienen mucha NVIDIA, pues ni siquiera sacan, bueno, le sacan hardwares propietarios para vendértelos para cada Linux y no lo sacan directamente como debiera de ser, pero eso ya es otra historia. Así que lo primero que tienen que hacer es checar requerimiento de instalación. Y pregunta obvia, si tu hardware no fuera soportado, ¿qué hacemos? Checas tu lista, ves tu máquina y sacas, no soporta la tarjeta de video, no soporta, no sé, el módem, la tarjeta de red, no lo soporta. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues fácil, cambia la tarjeta, cambia tu módem, lo que sea. Usualmente Linux está orientado para que lo instales en equipo, como una PC o similares, en el cual el hardware obviamente no es muy caro y podría reemplazarlo, pero ya depende de casos particulares. Bueno, continuemos. Ahora, considerando que posiblemente vas a meter el Linux en tu equipo personal, hay que considerar la posibilidad de que puedas bootear con varios sistemas operativos. Usualmente, cuando compras una máquina que no sea Macintosh, hago la aclaración con qué sistema operativo viene preinstalada. Un Windows. Exactamente. Y si alguno quisiera conservarlo, perfectamente posible que consideres que ahí aparte le vas a meter tu Linux. Entonces, si es el caso que vas a considerar que vas a conservar el Windows que ya tuviera tu máquina, más el Linux que le piensas meter, hay que tomar en cuenta eso para considerar cómo vas a utilizar el disco, qué tanto espacio le vas a dejar al Microsoft que ya venía con tu máquina, más cuánto le vas a dedicar a tu Linux directamente. Así que también, si vas a considerar que ciertos datos, ciertos archivos, vas a trabajarlos con ambos sistemas operativos, podrías considerar una partición que sea común a varios sistemas operativos. Habrá que tomar en cuenta ese detallito.
si acaso empiezas a hacerlo. Si no es el caso, pues obviamente todo el disco lo vas a formatear y dedicárselo completamente a Linux. Por ahí cuenta la leyenda que alguien que no tiene mucho que hacer instaló un total de 35 sistemas operativos diferentes en un solo equipo. Por supuesto que una sola partición sería de Microsoft y los demás fueron varios Linux disponibles directamente. Bueno, se puede hacer esto, pero hay que tomar precauciones. Así, una precaución. Supongamos que la máquina está limpia y vas a meter ambos ambientes, tu Microsoft y tu Linux. Pregunta, ¿cuál instalas primero? ¿O no importa? Microsoft, ¿no? ¿Por qué? Microsoft. ¿Por qué les gusta más? ¿Por qué les gusta más? ¿O por qué Pues razón? yo creo que para de ahí poder particionar el disco duro y hacer la instalación de Linux aparte sin... Porque bueno, yo por lo menos no sabría cómo particionar el disco en Linux. Es más fácil en Windows, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a aprender. Pero independientemente de ese detalle, ¿por qué Microsoft? ¿Nada más por eso? Bueno, resulta que tienen razón, pero por la razón equivocada. Si pretenden hacer eso, se recomienda que pongan primero el Microsoft y luego Linux, no al revés. ¿Por qué? Porque Microsoft es medio envidioso. ¿En qué sentido? Piensa que él es el único, así que si tú instalaras primero el Linux y luego instalas tu Microsoft, automáticamente llega Microsoft, déjame pasar y sobrescribe directamente el código de arranque y nada más se pone él solito para comenzar. Así pasa. Así que lo más recomendable es que metas primero tu Microsoft, Linux no es envidioso, y cuando lo instales lo configuras para que no tenga tu partición de Microsoft y trabajas. La razón es esa. Si van a poner los dos, primero pongan en Microsoft y luego Linux, claro. Sería lo recomendable, si es el caso. Bueno, continuemos. Después vamos a considerar el tipo de particionamiento. Ya que platicamos de dividir el disco, resulta que el particionamiento se puede hacer de varias maneras. En el caso particular de Microsoft, pues, prácticamente no tiene más que dos opciones. O es una partición tipo fax, o es un NTFS y se acabó. Y aparte de eso, en Microsoft, teóricamente el disco, a lo más, ¿cuántas particiones puede tener en Microsoft? No, yo no sé, profe, la verdad. Bueno, el máximo son 4 y se acabó. Eso por un error de diseño, desde que comenzaron a hacer las PCs, tan solo soporta 4 particiones. De esas 4 particiones, obviamente una le va a poner C, otra D, etcétera. Pero aparte de eso, esas particiones tan solo pueden ser de dos tipos, primarias o extendidas. Particiones primarias, puedes poner las 4 o puedes poner una extendida y si creas adicionales, bueno, al menos otra que sea primaria y las restantes pueden ser primarias. ¿Cuál es el detalle? Que por cuestión de diseño solamente lo dejaron así, nunca pensaron que iba a pasar en el futuro, que iba a llegar a alguna competencia y así lo diseñaron y así se quedó el hardware. De tal manera que en primera instancia máximo vas a tener 4 particiones con Microsoft. Llegamos a Pero Linux, ¿sí? en GPT ya son 128, ¿no? Déjame llegar a eso, cuando terminamos. Pues en primera instancia, pues nada más 4 particiones, pero llegamos con Linux y ha avanzado más el hardware, pues ya tenemos particiones para aventar. Pero inicialmente un Microsoft nada más soportaría 4, pero claro, ya ha avanzado el hardware. Teníamos discos viejitos que se llamaban IDE, surgieron los discos SCSI, surgió el ATA, el PATA, SATA y no sé qué tantos más por ahí, hasta que llegamos a lo más moderno, que son los discos D. ¿Estos son los más modernos? Los Estados Unidos. Exacto, los últimos. M.2. Ya son los más recientes. Pero en cuanto a estado operativo, pues obviamente, principalmente Microsoft se queda más atrás, pero sí ya, sobre todo metiendo un Linux, ya puedes tener mucha mayor capacidad. Entonces ya platicando de Linux, tenemos las siguientes opciones. Pueden ser particiones únicas, casi el estilo Microsoft, pero tenemos otras opciones de particionamiento, que sería el uso del LVM, que la vamos a ver, y también el uso del RAID. Todo esto a partir del propio Linux, pero detalle importante, cada distribución de Linux podría tener limitaciones particulares. Es decir, no es igual que le pongas un Debian, que le pongas un Calderas, Grayware, SUSE, Ubuntu y otros tantos más. En el caso concreto que vamos a tratar, que va a ser de la familia de Red Hat,
lo que es Alma Linux, lo que es Rocky Linux, en versión 8 y similares, soportan por lo menos alrededor de 128 teras para que una sola partición, mira eso, una sola partición. O sea que esto ya ha mejorado bastante con el tiempo. Bueno, pero hay que considerar eso. ¿Cómo vas a hacerle? ¿Particiones solitas? ¿LVM o RAID? Hay que pensarlo. Continuemos. También, una vez que creaste las particiones, tienes que formatearlas para que le puedas meter datos ahí. Igual pasa con Microsoft. Creas una partición y así como está, pues no te sirve. Tienes que indicarle, yo quiero que sea tipo FAT, quiero que sea tipo NFS. Ahí ya te la formatea y ya puedes meter datos ahí. En el caso de Linux, hay que considerar lo que se conoce como el file system, sistema de archivos. Eso vamos a verlo más en detalle más adelante. Ahora, el file system, ¿se das de cuenta que es el tipo de formateo que le vas a dar a tu partición para que le puedas meter datos? Pero ahí tienes que indicarle, ¿qué uso le vas a dar a esa partición? En el caso de Microsoft, ya sabemos que a fuerzas te pone una partición C, mínimo. Y ya si le metes más, le van a poner D, etcétera. Todo eso. Bueno, en el caso de Linux, mínimo se recomienda que tenga 3 particiones. Una se va a llamar raíz, que se representa simplemente por una diagonal. La otra se va a llamar diagonal boot. Y la última se llama partición de swap. Son las mínimas que se requieren para un sistema operativo Linux. Pero bueno, resulta que en la práctica yo recomiendo, y muchos lo hacen, que le pongas más. Adicional a esas 3, te recomienda que utilices una partición que se llame USR, otra que se llame var, otra que se llame TMP, otra que se llame home, entre otras tantas más. Pero lo mínimo son esas 3. Pero yo recomiendo que nunca, pero nunca, se queden solamente con eso, porque hay algunos problemas potenciales. ¿Qué problemas puede haber? Bueno, de entrada, lo que es raíz, prácticamente te va a meter todo. Entiéndase los comandos, librerías, en sí, todo lo que requiere tu sistema operativo. Pero también ahí se van a meter tus datos, tus archivos de usuario o aplicaciones que vas a desarrollar, etc. Diagonal boot. Diagonal boot está destinado exclusivamente a todo lo que requieres para que la máquina pueda levantar. Y swap, esa no es una partición que se llame así, la llamamos así, pero probablemente no es un directorio como lo conocemos. Como platicamos más adelante, la partición de swap es muy importante y es más, prácticamente no puedes instalar si no la creas. Y si le indicas que no, solito te pone una mínima, porque sí la requiere fuertemente. Al rato entraremos en detalles al respecto, pero tiene que ver con el manejo de la memoria. Son las mínimas que tú requieres. ¿Por qué no recomiendo que lo hagan así? Porque pueden pasar varias cosas. Una, si tu máquina se llegara a apagar mal y se dañara alguna de estas particiones, puede que automáticamente pierdas todo. Si se daña la partición de root, pues ya perdió tu máquina e inclusive se perdieron tus datos. Ya no se pueden recuperar. Si se daña el swap, no hay tanto lío. Diagonal boot, hay algo que hacer y podríamos levantar de nuevo. Pero no se recomienda hacerlo así. En cambio, si tuvieras varias particiones, claro, dependiendo del tipo de daño y cuál se llegara a dañar, puede ser que se salven tus datos. Usualmente tus datos de usuario se quedarían en diagonal home. Si esa partición no se dañó, no hay problema, podríamos reinstalar y recuperar los datos. Pero también no es solamente por eso. Si al ratito vas a actualizar el sistema operativo a la siguiente versión, eso implica sobreescribir librerías y directorios que ya tienes. Si solamente tienes la pura partición de raíz, pues sorry, se va a echar también tus datos, no se puede. En cambio, si manejas varias particiones, sí puedes actualizar sin perder información. Por eso se recomienda que se haga más de un file system adicionales a estos. Vamos a platicar más de eso ahorita en la instalación. Bueno, ahora, tenemos que elegir el tipo de formateo que le vas a dar al file system. Nuevamente, haciendo la referencia a Microsoft, solamente cuenta con 2. O es tipo FAT o NTFS y se acabó, nada más. En el caso de Linux, como veremos, tiene para aventar fácil, te maneja más de 20 tipos distintos. Pero el más común era uno llamado EXT. El EXT fue el primero que se utilizó propiamente para Linux. Estuvo la versión 2, la 3 y la 4 directamente que se utilizaron. Pero hay otros más.
En el caso particular de lo que vamos a utilizar, que sería un Linux de la familia de Red Hat, en concreto Alma Linux, Rocket Linux o similares, ya lo cambiaron y el default de una partición va a ser tipo XFS. Ahora te platicamos exactamente qué significa un file system y su estructura. Eso lo platicamos más adelante. Pero bueno, ¿qué más? Así, tienes que definir el rol del servidor. ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Va a ser un servidor web? ¿Va a ser un servidor que sea tu DNS de la empresa? ¿Va a ser tu servidor de correo? ¿Va a ser tu equipo de tu estación de desarrollo? ¿Va a ser tu servidor de pruebas? Etcétera. Según sea el caso, eso lo tienes que saber para poder determinar cuáles son los paquetes, entiéndase los programas que le vas a instalar. Entonces tienes que saber cuál es el uso que se le pretende dar al equipo que nos encargaron que instaláramos. Bueno, ¿qué más? Así, ahora sí, vamos a entrar en detalles. Procedimiento de instalación. ¿Cómo se instala? Bueno, de entrada, a diferencia de Microsoft, pues tenemos varias opciones para poder hacer el proceso de instalación. La más común sería obviamente que instalaras directamente, que tuvieras ahí tu media, es decir, tu disco de instalación o discos. Antiguamente, versiones viejitas utilizaban varios CDs para poner todo el código del sistema operativo. Ahí me llegó a tocar instalar versiones de Red Hat que eran hasta 7 discos. Se te perdía uno y tenías problemas. O más adelante, cuando llegaban los DVDs, con uno bastaba y así íbamos. Pero esto avanzado, y hoy actualmente, pues ya prácticamente ni siquiera un DVD te alcanza, porque ya es muy grande la cantidad de información que contiene una distribución de Linux. Pero bueno, aparte de eso, las opciones serían instalarlo por red. Se puede hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? En un equipo previamente preparado, ahí se mete lo que sería la media de instalación y se configura para accesarlo de tal manera que la máquina que va a instalar vía la red, mediante algún protocolo también previamente configurado, va a hacer la instalación. Usualmente se utilizaba protocolo FTP, ya quedó obsoleto, pero también se utilizaba protocolo HTTP, el de las páginas web, y también se llega a utilizar el protocolo NFS, que es un protocolo para compartir espacio en disco vía la red. Pero eso es otra historia. Nada más les comento que se puede, porque es un procedimiento aparte, no vamos a utilizarlo, pero es posible hacerlo por red. Eso tiene varias ventajas. Si vas a instalar continuamente varios servidores, te conviene mejor hacerlo así. Ejemplo real. Existen empresas que se dedican a darles capacitación en sistema operativo Linux. Y cada semana, pues tienen que dar cursos nuevos a nuevos estudiantes. ¿Y qué tienen que hacer? Posiblemente preparan una sala, pues con suficientes terminales, suficientes workstation o estaciones de trabajo para que cada quien vaya a hacer su pequeña práctica. Y para que no meta ruido lo que hicieron los de la semana pasada, pues tienen que reinstalar, pues cada semana. Y para hacer eso es mucho más fácil si lo hacen por red, que si uno por uno van metiendo el disco y en cada máquina. Es más eficiente hacerlo por red, si es el caso. Bueno, también se vale hacer la instalación utilizando el disco duro, es decir, si tu máquina ya contara con un segundo disco que ya tuvo en instalación, también se podría hacer de ese lado. Esa es la que menos se utiliza porque tiene sus limitaciones y esa, bueno, está disponible, pero casi no se utiliza. Y la última es utilizando un Keystar. ¿Qué es un Keystar? Un Keystar se conoce como un response file también y se conoce como un archivo de respuestas. ¿Qué es eso? Ahorita, como veremos en el procedimiento, ¿nos harán muchas preguntas para hacer la instalación o bastará con una? Sí, ¿no? Varias. Sí, bastantes. Por ejemplo, te van a preguntar cómo quieres particionar el disco, por ponerte algún ejemplo. Te van a preguntar, cómo es que se llama la máquina y más cuestiones. Bueno, resulta que si tú continuamente vas a hacer la instalación o la quieres tener ya de alguna manera respaldada para que no te pregunte a cada rato, puedes hacer un archivo de respuestas. En un Keystar, lo que haces previamente es generar un archivito donde ya le pongas todo lo que te va a preguntar. Si ya hiciste eso previamente, va a ser más rápido. ¿Por qué? Vas a indicarle, instala este archivito y ya te vas a descansar. Él va a hacer todo solito. Es recomendable si vas a continuamente estar repitiendo instalaciones o como te digo, de hecho se combina con la instalación en red de tal manera que a partir de ahí pues ya instales varios servidores simultáneamente y que ya no te pregunte, ya está más sencillo. Eso sería un Keystar. Eso, por cierto, también depende mucho de la distribución de Linux. Aquí en el caso de Red Hat se llama Keystar. Te vas a SUSE y tiene otro nombre, ahí es con Jazz o algo así, pero se puede hacer directamente para que sea más sencillo, utilizando un archivo de
respuestas que previamente tienes que estar utilizando. Bueno, continuemos. Ahora sí, ¿cómo comienza el procedimiento? Ahorita, por brevedad, únicamente vamos a tratar el instalamiento a partir de la media, o mejor dicho, del ISO que tengan de este operativo. Espero que hayan hecho la tarea, porque les pedí la última sesión que lo bajaran, porque sí está bastante largo. Aproximadamente mide como 10 gigas el que vamos a instalar, y sí, obviamente no es para bajarlo en este momento. Así que les pedí que lo bajaran y lo tuvieran previamente disponible. Bueno, vamos a ver el procedimiento para instalar directamente de ahí. Bueno, si van a instalar una máquina física, lo que tendrán que hacer es bootear su máquina a partir de ese disco. O sea, tendrás que abrir la unidad de disco, meterlo ahí, obviamente el equipo ya, encender el equipo y esperar que arranque. Claro, algunos pasos adicionales podría ser que te hiciera falta reconfigurar tu máquina para que levantara a partir del CD. ¿Podría hacer falta o siempre levantan de ahí? Desde el disco. Correcto, desde el disco duro. Por defecto no lo hace en muchos equipos, así que tendrás que meterle mano a lo que se conoce como el BIOS, hacerle un setup para cambiarle de dónde quieres que levante. Ahí debes reconfigurarlo para que levante del CD o del DVD. ¿Cómo hacer eso? Varía. En algunas máquinas, cuando lo aprendes, tienes que dar la tecla F2. En otras la tecla F12. Eso no es estándar. Y luego tienes que te dar una interfase y manualmente debes reconfigurar el BIOS para que le digas, quiero que primero bootees del CD y luego del disco duro. Si no lo haces, pues nunca podrás instalar. Pequeño detalle técnico. Y eso no es estándar, depende de tu máquina, así que no te puedo decir, si fue una máquina física, muévela aquí, muévela allá. Eso depende. Varía la tecla, inclusive te varía la interfase. O sea, cómo te ponen las opciones, te varía todo eso. Bueno, pero entonces máquinas físicas tienes que hacerlo. En el caso de nosotros, que vamos a utilizar una máquina virtual, debemos configurarla para que tome la instalación del ISO. El ISO es el archivo que les encargué que se descargara de la red para que podamos hacer la instalación. En el caso de una máquina virtual, lo configuras para que tome de ahí todo el código y ya pueda hacer la instalación. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso en detalle. Bueno, continuemos. Bueno, pues ya lo que seguiría, pues mejor vamos a hacerlo en vivo. Los exámenes que siguen es prácticamente esto. Aquí es una instalación completa. Una vez que está levantando, tienes que elegir dónde está el ISO y varios pasos adicionales. Mejor vamos a hacerlo directamente en vivo para que ya nos quede el proceso. Y tenemos más o menos como un poco menos de una hora. Por lo menos vamos a empezarlo. Seguramente no lo terminamos, pero dejamos congelado todo y lo terminaremos la próxima semana para que sea más rápido. Así que a continuación, bueno, pregunta obvia. ¿Sí trajeron su ISO? ¿Sí lo descargaron? Yo sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y también instalaron su VirtualBox? Yo también. Sí, profe. Sí. Sí, Perfecto. Bueno, los que hayan tenido problema, pues tenemos que checarlo después. Ahí sí me hubieran preguntado desde la clase para que haya tenido problemas, porque sí. Luego el VirtualBox da una pequeña lata. A veces te dice que tiene problema con la virtualización y tienes que meterle mano al Windows para que te lo soporte. Eso sí ya son detalles particulares. No sé si también llega a pasar con Mac, pero hay versión de VirtualBox para Mac. Ahí en dado caso tendrán que meterse al manual y así meterle en tu máquina a qué parámetro le tienes que mover y reiniciarla para que sí soporte la virtualización que te pide el VirtualBox. Es lo que está pasando. Bueno, eso sí ya después de dado caso lo comentamos. Pero bueno, mejor vamos a hacerlo en vivo directamente. Les voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir la pantalla completa otra vez. Yo ya tengo VirtualBox instalado y vamos a verlo en vivo. Lo que voy a hacer a continuación es levantar mi VirtualBox. Lo que voy a hacer, ya lo tengo instalado. Lo que tiene que hacer a continuación es levantar el VirtualBox y esperamos. Espero que todo el mundo esté ahí. En mi caso levanta rápido, pero mi máquina tiene recursos. La de ustedes podría tardar, depende de qué tanto recursos tenga tu máquina. Entiéndase cuánta RAM tienes, tu procesador, tu tipo de disco duro. También le va a pegar si tienes abiertas otras aplicaciones aparte del Zoom. También le podría pegar. Así que mejor me espero que todo el mundo levante su máquina virtual. Bueno, su VirtualBox. A ver, ¿ya estamos ahí o todavía les falta? yo ya, profe.
¿Los Yo demás? también ya. Igual. ¿Todos listos? ¿Ya todos acaban de levantar el VirtualBox? Ya, profe. Perfecto. Vamos a ver primero cómo crear lo que sería el cascarón. Es decir, la configuración de la máquina virtual que ahorita vamos a instalar. O sea, digo cascarón porque va a estar vacía. Y después ya hacemos la instalación. Primero vamos a ver cómo se crea eso. Bueno, para hacerlo, una vez que ya estamos aquí en la interfaz del VirtualBox, pues aquí directamente, ¿dónde creen que le debo de picar? ¿En Nueva. nueva? Exacto, obviamente, donde está nueva. En su defecto, se pueden ir a archivo y ahí también estaría la opción de nueva. No, perdón. En máquina. En máquina y también estaría ahí. Bueno, pero como sea, le vamos a picar donde dice nueva. Esperamos a que arranque. Y aquí ya empieza con las preguntas. Primero, te está preguntando nombre y estado operativo, es decir, ¿nombre de quién? ¿Te pregunta tu nombre o qué está preguntando? ¿Qué Nombre de está la máquina. preguntando? La máquina. De la máquina que vas a Exacto, de la crear. máquina. Pero la máquina virtual, no el nombre de tu laptop, no el nombre de tu PC, eso es aparte. O sea, ¿cómo vas a llamar a tu máquina virtual? Y también te va a preguntar el tipo de sistema operativo que le vas a meter, la arquitectura del mismo y también en qué directorio vas a dejar lo que vas a configurar, lo que vas a poner a continuación. Pero bueno, ¿les doy la manera rápida o lenta de hacerlo? La completa. ¿Les doy la rápida o la Lenta. lenta? ¿Mande? ¿La lenta? Sí. Bueno, la lenta, primero la bautizan, luego sistema operativo y luego la arquitectura. Hay forma de hacerlo con una sola palabra. ¿Se las doy? Sí. Ándale, ajá. Sí. Como vamos a meter un sistema operativo de la familia de Red Hat, pues vamos a poner la palabra rojo en inglés, o sea, red. ¿Y solito qué pasó? Encontró el. Exacto, encuentra sistema operativo Linux y también le pone tu arquitectura. Concreto, ya así de sencillo. Ya no terminamos, pero ya directamente con estas dos preguntas. O lo pueden hacer manual. Ahora sí, bueno, como les menciono, le ponen rojo y ya solito, pues ya agarró. Pero eso no basta porque realmente, hay menos que su máquina quieran que se llame rojo, pues vamos a cambiar el nombre. Aquí ya podemos borrar esto y ya ponerle otro nombre más adecuado. Ahora, el nombre de la máquina, pues obviamente va a ser decisión tuya, pero usualmente se recomienda pues, que refleje qué vamos a hacer ahí. Por ejemplo, podríamos ponerle como nombre máquina virtual y ponerle lo que vamos a instalar. Lo que vamos a instalarle es Alma Linux. Vamos a poner nada más la palabra Alma. Y también podríamos ponerle, pues hacer referencia a la versión. Les pedí que bajara la versión más reciente, que es la versión 8.5. Así que como nombre provisional o propuesto podrían ponerle MB de máquina virtual, Alma 8.5. ¿Por qué no digo que escriban la palabra Linux? Porque como se dieron cuenta, esto es sensible al contexto y según lo que ponga se adapta y busca la distribución correcta. Si pones Linux, se va a poner a buscarlo y mejor evita poner Alma. Aunque el nombre completo es Alma Linux, Rocky Linux, lo que sea, mejor no lo ponemos. Así como propuesta, pues le vamos a poner MB de máquina virtual, Alma y 8.5. O le puedes poner el nombre que tú gustes, pues sí, también va a ser tu máquina virtual. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya bautizamos la máquina, ya dijimos cómo está operativo y exactamente qué distribución de Linux. Otro detalle que le podrían mover es la carpeta, el directorio donde lo van a poner. Por defecto te lo pone en C. En mi caso particular me conviene ponerlo en D simplemente porque tengo más espacio en esa partición y yo ya configuré mi VirtualBox para que siempre me diga que en D. En el caso de ustedes, seguramente va a aparecer C y al menos que tengan alguna razón para hacerlo, pues déjenlo en C y o si no, como en mi caso, pues cámbienlo hacia otro disco. También por defecto lo pone en el directorio users, bueno, usuarios, como se llame tu cuenta, ahora sí a nivel sistema operativo, y se crea la carpeta que se llama VirtualBox MS. Es el defecto. Quien guste lo puede cambiar, pero vamos a dejar el default. En mi caso de declaración, yo le puse D porque prefiero y tengo más espacio ahí. Nada más por eso. Bueno, después, ahora sí vamos a darle Next. Y si vienen las preguntas. Siguiente pregunta. Tamaño de la memoria. Es decir, ¿cuánta memoria del total que tenga tu equipo
piensan dedicarle para que lo utilice esta máquina virtual? Aquí el tamaño te lo va a pedir en megas. Y aquí por defecto te lo pone en tamaño de 1. Y aquí te dice cuál sería el tamaño máximo. En el caso de mi máquina, como ya les adelanté, mi máquina tiene 16, así que teóricamente podría ponerla hasta 16. Pero obviamente, ¿por qué no se recomienda que le pongan toda la memoria que tenga su máquina? ¿Por qué se recomienda que no lo hagan? ¿Con qué se va a quedar tu equipo? Aparte de eso, algo muy obvio. Porque la memoria Porque estaría totalmente dedicada solamente a esa parte. ¿Y tu máquina está corriendo algo adicional? Zoom. No, simplemente está corriendo tu propio sistema operativo. Y eso requiere recursos. Si le pusieras todo aquí, pues, obviamente se va a caer tu máquina. O sea, no lo va a soportar. Así que nunca, pero nunca le pongan todo. Ahora, recomendaciones. ¿Cuánto le ponemos? Pues bueno, a lo máximo que yo recomendaría sería el 50%. Pero dependiendo si también vas a correr algo adicional al mismo tiempo. Así que en el caso de mi máquina, que yo tengo 16, pues máximo recomendaría hasta 8 gigas. Pero claro, no va a llegar a eso. De hecho, si se dan cuenta, aquí les pone verde y rojo. Voy a moverle a ver, en mi caso, mi máquina, ¿cuándo considera rojo? Rojo ya es crítico. Se recomienda que no lo hagan. Es bajo tu riesgo. Bueno, mi máquina soporta más o menos como hasta 12. O sea, me está diciendo que le dedique 3/4 de la RAM a la máquina virtual. Lo más que soporta, claro. No recomiendo que hagan eso. Si tu máquina tiene 8, ahí sí mejor, a lo mucho ponle 4, a lo mucho. Ahora, lo mínimo ya. Si de plano no tienes recursos, tienes una máquina con 4 gigas, pues ni modo. Acepta el giga que te recomendó y se acabó porque tienes pocos recursos. Si no, a lo mucho, como recomendé 50%, a lo mucho le pondrías 2. Ahí están, directamente. Aquí como ejemplo le voy a poner, pues, no sé, yo aguanto 4. Ustedes a lo mucho, claro, depende cómo esté su máquina. Si es como la mía, pues tranquilamente vamos a ponerle 4. Si es como la mía. Si no, cuida mucho la memoria, no sé, a lo mucho póngale 2. Si de plano escasea tu recurso, que tengas 4 gigas, ponle 1. Pues ni modo. Esto lo toma del sistema operativo. Perdón, no dije nombres, no dije nombres. Entonces, dependiendo de lo que tenga tu máquina, lo que le vas a poner. Entonces, si tiene pocos recursos, deja el defecto de 1 giga. Si tienes un poquito más, le puedes subir a 2, 4. En la mía soportaría más, pero no lo voy a hacer. Tampoco voy a exagerar, porque también usualmente cuando corro esto, estoy corriendo otras aplicaciones y si tampoco quiero alentar demasiado mi máquina. Así que yo, ojo, solamente porque lo soporta le pongo 4. Ustedes chequen su RAM, importantísimo, y a lo mucho 2, recomiendo. Claro, si tiene recursos, le puedes subir, pero ojo, realmente recalco, depende del RAM que tenga tu máquina y también las otras aplicaciones que pretendas correr al mismo tiempo que esta. En mi caso, yo sí lo hago porque hago cosas con mi máquina virtual y lo que genero ahí lo utilizo para otras aplicaciones, pero eso ya es cuestión personal. Pero bueno, pues ya fijamos la RAM. Seguimos. Yo le voy a dejar 4. Ojo, ustedes lo que corresponda. Si alguien tiene 4, no vaya a decir que le puso 4 y se cayó su máquina. Por favor, no vayan a hacer eso. Ya recomendé cómo pueden definir el tamaño que le van a poner. Bueno, ya, le damos next. Y luego nos pregunta cómo van a manejar el disco duro. ¿En qué sentido? Están creando una máquina virtual, lo cual implica que realmente la máquina no existe. Pero esa máquina, al final de cuentas, necesita recursos físicos de tu máquina. En particular, le va a hacer falta espacio para poder manejar el disco duro virtual que va a utilizar. Resulta que aquí me dice que me da 3 opciones para eso. Primera opción, dice que no va a añadir un disco duro virtual. Obviamente esa no me conviene. Vas a sacar una máquina nueva, pues de fuerza requieres un disco virtual, si no, ¿dónde vas a instalar? La segunda te dice que crea un disco virtual ahora, que de hecho es el default, y la otra dice que recicles, utiliza un archivo de disco duro virtual existente. Es decir, si previamente instalaste con VirtualBox una máquina virtual y luego esa deseas reciclarla porque no vas a utilizarla, podrías poner el disco que tenía esa máquina. Ahorita en nuestro caso particular vamos a dejar el default y vamos a utilizar la opción que dice crear un disco virtual ahora. Y aquí también dice que el tamaño que está viendo es de 8 gigas por defecto. Ahorita vamos a cambiar eso. Así que dejamos el default
de que cree el disco virtual ahorita, en este momento. Así que le damos crear. Bueno. Después, está diciendo cuál es el tipo de archivo, es decir, qué tecnología quieres que utilice para hacer la emulación del disco duro. Te da 3 opciones. La nativa, VDI, VirtualBox Disk Image. Te da otra, VHD, disco duro virtual. Y otra más, Virtual Machine Disk. Bueno, ahorita como no vamos a pretender llevar esto a otro emulador, a otro software de virtualización, vamos a dejar el defecto que sería utiliza VDI. Vamos a dejarles. Bueno, next. Siguiente. Está diciendo almacenamiento, unidad de disco física, es decir, es otra tecnología de cómo quieres que maneje el espacio en disco. Esto implicaría lo siguiente. Vamos a utilizar algo que se llama TIN, almacenamiento ligero. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Aquí tenemos 2 opciones. Tú puedes indicarle tamaño fijo, y lo cual significa que en este momento te va a crear el disco duro exactamente del tamaño que tú le dijiste. En ese momento debes tener espacio físico suficiente para lo que le dijiste. En cambio, dinámicamente, que es el default, va a ocupar espacio conforme lo requiera. Aunque tú le pongas, quiero un disco de 100 gigas y tu máquina no tiene 100 gigas, no hay problema. Comienzas a utilizarla y nada más requiere tamaño real lo que le haga falta. Pero potencialmente llegaría hasta 100 gigas. Se recomienda utilizar, obviamente, esta opción que la otra. La otra solamente si tienes realmente el espacio que esté pidiéndote. Bueno, next. Y ahora sí, me va a preguntar de qué tamaño quieres el disco duro. Bueno, ahorita me dice que por default me va a dar 8 gigas. Y dice que máximo soporta hasta 2 teras. Pues teóricamente mi máquina, si quisiera todo, debería tener un disco de 2 teras. Ciertamente quisiera tener un disco de 2 teras. No lo tengo. Bueno, sí lo tengo, pero como disco externo, no es el caso ahorita. Aquí tienen que dar el tamaño que le van a dar al sistema operativo. Pero bueno, ese tamaño, repito, es un tamaño virtual. O sea, tu máquina virtual va a pensar que tiene lo que tú le pusiste, aunque eso no corresponda con la realidad. En el paso anterior, como ya mencionamos, le puedes poner Team Provisioning, almacenamiento ligero, que es el defecto, o le puedes poner que reserve el espacio ahora. Si pones la segunda opción, lo que le pongas aquí, a fuerzas debes de tenerlo. Si no lo tienes, va a marcar error. En cambio, en el otro, aquí le puedes poner más allá de lo que tenga tu disco duro. Y no hay problema, no se va a quejar hasta el momento que realmente lo requiera. Como ya mencionamos, inicialmente ocupa el espacio que requiera y conforme le haga falta, lo va pidiendo poco a poco al sistema operativo. Ahorita vamos a ver qué pasa. Como ejemplo de esto, pues vamos a exagerar. Y en lugar de 8 gigas, vamos a ponerle, no sé, unos 256. Ahí está. Aunque tu máquina no los tenga, no te asustes, lo va a soportar, porque es virtual. Y le pusimos que usara Team Provisioning, almacenamiento ligero. Así que tranquilamente pueden hacer esto. ¿Preguntas? No. Bueno, Ninguna. lo que sí te pregunta aparte es que le indiques dónde vas a tomar el espacio. Nuevamente, en el caso de la mía, lo configuro para que lo tome desde. En el caso de ustedes, seguramente está apuntando a C y lo pone aquí. Por supuesto que lo pueden cambiar y le pueden cambiar el nombre. Nótese que el nombre del disco duro que van a crear lo toma basado en el nombre de la máquina. Yo le puse MB-ALMA 85 y así lo va a llamar, pero podrían cambiárselo, pero usualmente no hay razón para hacerlo, así que lo dejamos. Así que le ponemos como si fuera, como si tuvieras un disco de 256 gigas, como si lo tuvieras. Bueno, vamos a darle crear. Y con eso, pues prácticamente ya tenemos el cascarón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, resulta que todavía le podemos mover más parámetros. Para eso, la tenemos seleccionada, de hecho está aquí color azul, y vamos a irnos a configuración, al engrane que está de color naranja. Todavía algo más que le podemos mover. Le picamos ahí, esperamos a que levante. Y aquí ya está apuntando a nuestra máquina virtual. ¿Qué le podríamos mover que sería de interés? Aquí de entrada te dice general, te dice básico. Te está indicando cómo se llama tu máquina. Y aquí, si lo quisieras, te podrías arrepentir y cambiar el sistema operativo. Pero vamos a dejárselo.
también el nombre. En la parte de avanzado, también, en el caso particular de VirtualBox, tiene la opción de que saque lo que se conoce como una snapshot instantánea, una foto. Es decir, que te guarda una imagen exactamente de cómo está tu máquina en ese momento. Si es el caso, aquí es donde se habilita, donde vas a guardar lo que sería precisamente esas instantáneas. Descripción. Aquí es para que le pongas un texto describiendo de qué trata la máquina. Aquí podemos ponerle máquina virtual para el curso de temas selectos. Por poner algún ejemplo. Claro, conviene que le pongas algo adecuado según sea el uso que le vas a dar a esta máquina. O lo puedes dejar en blanco. No es obligatorio que se lo pongas. Luego, viene cifrado del disco. Esto indicaría que le puedes habilitar opción criptográfica para que te cifre este disco. ¿En qué sentido? Eso de que te puede servir, que si alguien llega a robar esto y lo pone en otra máquina, sencillamente pues, que no funcione. Ahorita no vamos a ser tan paranoicos, así que no vamos a utilizar esto. Así que lo dejamos ahí nada más prácticamente nada más le moví la descripción. Fue todo lo que hice, en general. Bueno, vámonos al sistema. En el caso del sistema, es un resumen de lo que configuramos. Aquí está cuánta memoria le pusimos. Y también, importantísimo, aquí tiene las opciones de arranque. ¿Qué dispositivos y en qué orden los va a arrancar? Digamos que esto es la configuración de tu BIOS virtual. Aquí, como está configurado, dice que primero, ¿dónde va a arrancar? ¿De dónde va a arrancar Disco. primero? No, no dice eso, ¿eh? Disquete. Exacto. ¿Alguien todavía tiene en la mano algún disquete? Es más, ¿tu máquina tiene unidad de disquete? Ya ni No. decidí. No. No, ya ni siquiera la segunda, así que obviamente, ¿para qué le dejamos el disquete? No tiene sentido, ¿no? El otro sí se lo dejas, porque es el que va a utilizar para encontrar el ISO, o sea, sí déjasela. Pero el disquete, si quieres, quítasela, porque es obsoleto, o sea, ya ni siquiera, pero bueno, vamos a dejar eso. Nada más le quitamos el disquete. El óptica sí déjenselo, nos va a hacer falta, ahorita que comencemos la instalación. Vámonos a procesador, aquí es donde sí conviene meterle mano. Aquí por defecto dice que tienes un CPU virtual. ¿Puedes subirlo? Sí. ¿Se recomienda? Pues tal vez, dependiendo cuántos CPUs tenga tu equipo. Acá está, ya me acordé. El mío tiene exactamente 12 CPUs. Y aquí dice que obviamente mínimo uno y lo puedes subir. Vamos a ver cuándo llega zona de peligro el mío. Cuando llega lo rojo. Aquí está, lo pongo ahí. Y máximo exactamente. Misma recomendación que para la RAM. A lo más, 50% de los CPUs que tengas. Recomendado. A lo más. Y digo a lo más, otra vez, depende qué más pretendas correr al mismo tiempo que corras tu máquina virtual. Aquí como ejercicio, si su máquina lo soporta, le ponen 2. Si tiene poco CPU, pues ni modo, déjenle 1 directamente. Así que yo voy a subir las 2 CPUs. Ahí está. Otra vez, depende de tu máquina, recomiendo que hagas o que no hagas eso, depende de tu máquina. La parte de aceleración, vamos a dejársela, esto tiene que ver cómo está haciendo la simulación de que tiene una máquina real, así que esto no vamos a moverse. Ahí está. Luego nos vamos a pantalla. Y en la pantalla, pues aquí dice exactamente cómo está el video de tu máquina. Aquí se da cuenta cuánta memoria tiene mi equipo. Mi equipo tiene hasta 16 megas y se lo podría mover. De momento no me interesa eso, voy a dejar todos los defaults. Si hiciera falta, podría moverlo dependiendo del tipo de tarjeta que tuviera, que usara mayor capacidad, dependiendo del caso. O también aquí dice pantalla remota, tampoco tengo eso en la mano, o sea que le cortan un segundo monitor, no vamos a hacer eso. Y también, pues, opciones que graba ante lo que está pasando, así que eso no vamos a tocarlo. Aquí nada más para que lo vean. Almacenamiento, esta sí es importante. Aquí en almacenamiento es, aquí sí vamos a indicarle de entrada la tecnología con la cual va a emular el disco duro. Aquí por defecto va a utilizar un disco SCSI tipo SATA, pero podemos ponerle, coger a tipo ID, etcétera, y mejor no le metemos mano. Y aquí en particular, la unidad de CD dice que está vacía, déjensela, porque de ahí vamos a tomar el ISO. Lo dejamos vacío, eso no vayan a movérselo. El audio, pues obviamente la tarjeta de audio, que tampoco vamos a meterle eso. La red, aquí sí hay un detalle importante. Dependiendo de tu software de emulación, puede que tu máquina virtual se quede completamente aislada. ¿En qué sentido? Que solamente la pueda ver tu máquina local y que no tenga salida a internet. Bueno,
El caso particular de VirtualBox, aquí dice que cuenta con 4 adaptadores de red, es decir, que vas a tener hasta 4 tarjetas virtuales de red. La primera de ellas, que viene habilitada por defecto, dice que es una tarjeta tipo NAT. Conviene dejársela. ¿Han escuchado hablar del NAT? Y no me refiero a No, Natalie, algo parecido. Bueno, No, si ya llevaron redes, aunque no la hayan llevado, les platico. Resulta que cuando configuramos la red de la máquina, puedes configurar lo que se conoce como una red local o conectarse a la famosa internet, que sería una red remota. Si es una red local, pues prácticamente no tiene mucha ciencia, nada más requieres tener obviamente tu switch, prácticamente, tu cableado y conectar las máquinas ahí, o en su defecto, un ruteador inalámbrico y configurar cada máquina para que esté conectado al mismo, y ahí tienes lo que se conoce como una red local. Solamente las máquinas que están ahí mismo se pueden ver entre sí, nada más. Bueno, pero si ya quieres irte a la famosa internet, pues ya te va a hacer falta otro equipo, en particular, obviamente te va a hacer falta un bridge o algo así, o un ruteador con salida a internet para que te puedas conectar hacia otra máquina, hacia otra red, mejor dicho. Pero bueno, lo que hace internet es una red que se maneja a punto y aparte de las redes locales. ¿En qué sentido? Pues la famosa internet es una red, obviamente, de orden mundial, donde prácticamente, si están conectadas, puedes alcanzar un equipo que está en otra parte del mundo, perfectamente válido, utilizando diversas tecnologías, hay cable, fibra óptica, inalámbrico y muchas cosas más por ahí, que eso ya mejor que se los platique su maestro de redes, directamente. Pero ya aquí en concreto, cuando llegamos, tenemos una intranet, que es como se le llamaría tu red local, las máquinas que están dentro de ella tienen su propio esquema de direccionamiento, es decir, van a tener sus propias IPs. Usualmente, en este caso, vas a tener IPs que son del primer octeto, comienza con un 10, o también usualmente tienes de 152.148 más o menos, no recuerdo exactamente, o el más común, que seguramente están utilizando ustedes en este momento, con su proveedor de internet, comienza con 192, 168 y algo más, que eso ya depende de tu proveedor de internet. Bueno, usualmente esas IPs se llaman IP no homologables. ¿Qué significa eso? Que esas IPs no puedes ponerlas para que sean válidas en internet. Garantizado que están reservadas para tu red local privada. Pero si quieres irte a internet, necesitas una IP homologada, una IP que sea válida en internet. Esas IP homologadas, de entrada, son las que tiene algún proveedor que no te las van a vender, te las rentan, ese es el negocio. Contrata a su proveedor y te renta la IP por cierto periodo, depende del contrato que tengas, y con esa tienes salida a internet. Pero para que tu máquina que está en tu red local, que tiene una IP no homologable, como una 192, 168 algo, y quieras la internet, necesitas hacer un mapeo, una traslación, de ahí viene el nombre de la Network Ames Translation, no recuerdo exactamente las siglas, pero tienes que configurar esto. Esta tienes que dejarla por default para que tu máquina virtual, aprovechando tu internet que tiene tu máquina, la pueda tomar y puedas tener salida a internet. Conviene dejarlo eso. Así que ya en pocas palabras, déjelo. Pero vamos a agregarle una vez una segunda tarjeta. Vámonos al adaptador 2. En este caso, primero vamos a habilitárselo y no está conectado y vamos a utilizar la opción que dice adaptador puente. Si estuviera en inglés, elige la que diga bridge. Vamos a poner adaptador puente. Cuando hacen eso, directamente el VirtualBox va a accesar la tarjeta de red que tenga tu máquina. En el caso de la mía, ya encontró esta y se la voy a dejar. En el caso de ustedes, obviamente, podría ser una marca y modelo diferente, pero déjensela. ¿Para qué vamos a agregar esta segunda tarjeta de red? Resulta que tu máquina virtual, ahorita que acabes de instalarla, sí tiene salida a internet, sí la va a tener. Pero si tú quisieras conectarte desde tu máquina local a tu máquina virtual como si fuera un servidor externo, utilizando la red, necesitas darle precisamente crearle este adaptador. Esto depende mucho del software de emulación. En el caso de VirtualBox lo requieres. Si utilizaras el software de VMware, no hace falta. Ahí depende del software de emulación. Así que ahorita en el momento, todo el mundo, vamos a habilitarle un segundo adaptador. Vamos a ponerlo tipo puente o tipo bridge si lo tuvieras en inglés. Y deja la tarjeta que agarre, que va a ser la que tenga tu máquina. Vamos a dejarle eso. ¿Por qué? Más en detalle lo veremos un ratito ya que acabemos la instalación. Y hasta ahí vamos a dejar todo. Lo demás no vamos a tocar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien. Bueno, No, todo bien. todo y ya bien, profe. finalmente le damos aceptar. Y con eso ya tenemos listo nuestro cascarón para hacer la instalación.
Pero bueno, quedan 20 minutos, pero al menos podemos empezar. Le vamos a dejar congelada. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues sencillamente, pues suponer que está todo listo, vamos a levantarla, así que le vamos a picar en la flechita verde para que arranque. Ya sé que no va a arrancar, vamos a ver qué hace. Le ponemos aquí iniciar. Vamos a esperar. Y pues aquí va a tardar un ratito, claro, depende nuevamente del recurso que tenga tu máquina. Pero invariablemente tendría que ponerte esto. Esto que está poniendo es lo siguiente. Se da cuenta que la máquina está vacía, que no tiene sistema operativo, así que no puede arrancar. Y como configuramos que arrancara primero del CD, solito se va a buscar eso. Así que está preguntándote, selecciona el disco de inicio, porque no puede. Así que por defecto te va a buscar el ISO. Bueno, como yo ya he hecho varias instalaciones, aquí me agarré uno por defecto. Puede que en el caso de ustedes, pues no se lo agarre, que es el caso general, y vamos a ver qué hacemos. Con esta pantalla, le vamos a picar aquí, en este foldercito amarillo, para que le indiquemos dónde está el archivo ISO del cual queremos que bootee. Le voy a picar este foldercito amarillo, se abre una interfase, y en mi caso particular, yo acostumbro poner todos los ISOs en cierto directorio, y como ya he estado trabajando, me agarra esto por defecto. En el caso de ustedes, tendrían que irse a un directorio. ¿A qué directorio? Váyanse al directorio donde bajaron el ISO que les encargué que descargaran. Váyanse a ese directorio, o ustedes creen un directorio propio, lo ponen ahí, pero tienen que navegar hasta que donde encuentren ese directorio. Pero bueno, ¿cómo hacemos eso? En el caso de ustedes, tendría que estar vacío, o sea que no hay ninguno definido. Así que le picaríamos donde dice el signo de más, de añadir. Así que vamos a picar en añadir. Esperamos y ahora sí. Aquí naveguen donde hayan dejado el ISO. Nuevamente, yo en mi caso particular, los pongo en un directorio que llamo ISOs y aquí ya lo dejé. Acá está, yo ya lo tengo aquí. El archivo se llama Alma Linux 85x8674 diagonal DVD. Es el que tienen que elegir. En mi caso voy a elegir este. Es el que me interesa. Nuevamente, en el caso de ustedes, donde lo tengan, lo dejaste en Download, pues vete a Download, ahí lo tienes. ¿Lo pasaste al escritorio? Vete al escritorio, donde lo tengan. Yo acostumbro ponerlo en esta carpeta. Y aquí ya lo encontré y lo elijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Vale? Sí, Como espero. Vamos Como bien. espero que cada quien lo encuentre. Cada quien sabrá dónde lo dejó. Bueno, eso ya, bueno, ya lo encontraron. Supongo que sí. Lo elegimos. Se llama Alma-85. Bueno, este nombrecito de acá, es ese. Aquí también hice pruebas con Rocky y con Alma versión anterior. Bueno, pues ya simplemente, pues ya le ponemos a abrir. Y ya con eso, pues ya aparece aquí. En mi caso me lo agregó. En el caso de ustedes, debería estar solito, porque yo hice pruebas con una versión anterior. Así que obviamente aquí está, y lo elegimos por si acaso. Vamos a elegirlo. Es ese. Se pone de color azul, de que ya lo tenemos preseleccionado. Le picamos aquí donde dice seleccionar, y ahora sí, para que lo agarre. Esperamos, y si no hay problemitas, aquí tiene que decir el nombre del ISO. Es Alma Linux 85x86 64 DVD ISO, y el tamaño que este mide, pues casi 10 gigas. ¿Ya estamos ahí? Le preguntaron algo en el chat, profe. A ver, déjame checarlo, pero a ver, pregunta. Instalación, sí, el que vayan a poner, claro, nada más detalle importante, debe coincidir con la configuración que le hicieron a la máquina virtual. Si esa máquina, por ejemplo, le dejaste Microsoft como viene por defecto, te va a tronar si le pones un Linux. Debe coincidir con eso, nada más pequeño detalle para que no haya problemas. Y también considera que lo que vas a instalar, cuánto recurso te puede pedir que tu máquina virtual previamente configurada soporte eso. Fuera de ese detalle, si el que sea, tomando en cuenta esas limitantes. A ver, otra pregunta más. Debería ser referente, en este caso sí, obviamente. Si bajaste uno de SUSE, pues perfecto, pero no vas a tener problemas porque SUSE es otra cosa. Igual si le pusiste Ubuntu o Debian. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Ahora sí, pues ya le daríamos, vamos a iniciarlo. Nada más 15 minutos, pero primero vamos a iniciarlo. Vamos a ponerle iniciar. Y a continuación ya se va a levantar, ahora sí, el VirtualBox
Y esto ya es la interfaz inicial de instalación. Bueno, aquí nada más voy a darle aquí X, cerrar esta cejilla que me estorba. Ya se ve así. Aquí dice que es Alma Linux 8.5. Tiene 3 opciones. Instalarlo, hacer una prueba de la media de instalación o troubleshooting. Y también te dice aquí, te das un contador de 1 minuto, que en algunos segundos. Y aquí dice, presiona tabulador para una corrección completa. O sea, va a agarrar por defecto. Ahora, ¿qué pueden hacer aquí? Pues bueno, depende. Versiones viejitas, lo que tienes que hacer aquí en este momento es darle la tecla de tabulador y para parar el contador. Eso con versiones viejitas. En particular, si alguien va a instalar CentOS versión 6X, habría que hacer eso para parar el conteo. Y aquí, en esta línea, antiguamente se le ponía ask method. ¿Qué quiere decir? Pregúntame. Digamos, eso todavía aplica, si vas a meter una versión 7, todavía aplica. O sea, tienes que darle tabulador, te sale esta línea, y al final ponerle un blanco y poner la palabra as mi method. ¿Para qué se requería eso? Precisamente para indicarle, quiero que me preguntes lo necesario para hacer la instalación. De no ponérselo en versiones antiguas, agarraba puro default y ahí de adelante. Para evitarlo, se ponía esto. Ahorita ya no es necesario. Así que se lo podríamos quitar. Si se lo ponen no hay problema, pero vamos a quitárselo. Ya no es necesario hacer eso. Bueno, y ya que hicimos eso, pues para poder continuar, tenemos que darle Enter. Y ahora sí ya debe comenzar. Esperamos. Claro, depende de cómo está tu hardware. Bueno, voy a cerrar esto. Me sigue estorbando esa cejilla. Y comenzamos. Y ya está comenzando. Todo eso son los mensajes de que está detectando cómo está tu hardware. En este caso, el hardware virtual. Si no hay problemitas, te va a poner prácticamente todo en OK. Y luego se pone a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Eso que está ahí es lo siguiente. Primero te indica si soporta el ISO. Aquí es donde va a validar que efectivamente le dice lo que pidió. Si tú le pusiste quiero reja y le pusiste uno de SUSE o de Debian, pues no va a fallar, ese que eso no es correcto. Ahí se va a quejar, si fuera el caso. Luego, a continuación, se pone a hacer lo siguiente. ¿Podría ocurrir que el ISO que descargaron tuviera problemas? Es decir, que estuviera dañado. ¿Podría pasar? Sí. Bueno, y si está dañado, te va a fallar. Así que lo primero que hace, aunque no se lo pidas, es checarlo. Ese que dice checking es que está validando. Está checando que el ISO se encuentra en buen estado. Bueno, detalles. Si estás seguro que está bien, podríamos abortarlo y ahí dice que lo hagas con Escape. Si no, pues mejor déjalo y que termine. Por regular, no confías en él si te lo pasaron o si tú tienes mucho tiempo que no lo has utilizado, podría haberse dañado. Pero bueno, vamos a dejar que termine. No tarda mucho. Claro, depende de tu máquina. Vamos a esperar a que llegue al 100%. Está haciendo eso precisamente, verificar el estado del ISO, que está en buen estado. Si hubiese algún problemita, te lo detecta y obviamente se para el procedimiento y hasta que no consigas un buen estado no podemos continuar. Si te marcara algún error. Ahorita me imagino que va a estar bien. Eso ya casi acabó, no se ha quejado. Y me imagino que sí va a estar en buen estado. Esperemos a que termine. Y ya sigue booteando. Como ya lo encontré que está bien, seguimos booteando. Sigue reconociendo hardware virtual, tarjeta de video, el disco duro y más cuestiones. Y en este momento dice que esperes un poco. Va a lanzar el proceso de instalación. En ese momento te pone una interfase tipo texto. Esto lo hace inicialmente si tuviese algún problema para el video o lo que te hará levantar el video. Y ahí dice que está arrancando. Dice que el software de instalación se llama Anaconda. Ahí dice que te va a instalar y también te dice que va a utilizar diagonal TMP. Bueno, ya desapareció eso. Esperamos. Y si no hay problemitas, hace esto. Te levanta la tarjeta de video. ¿Cuándo no lo hace? Principalmente cuando la máquina no soporta, cuando esta distribución de Linux no soporta tarjeta de video. Por eso es importante checarlo antes de hacerlo. Si no lo soportara, no te pone esto, no hay problema. Automáticamente te hace todo en modo texto. No es tan vistoso, pero lo hace. Claro, después de hacer la instalación, si te interesa, tienes que arreglar eso, no sé, conseguirte algún driver, recompilar el kernel o algo así, para que soporte la tarjeta de video. En el caso de ustedes, me imagino que no hay problemita, como es un hardware virtual, así que tienen que haber llegado a esto. ¿Qué nos está preguntando ahora? Bueno, primeramente la bienvenida. Bienvenido al Alma Linux 8.5. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el idioma que vamos a utilizar durante el proceso de instalación?
¿Idioma de quién? Resulta que este software que estamos utilizando se llama Anaconda. Y está preguntándote, ¿en qué idioma quieres que Anaconda te entienda durante todo el proceso? Bueno, obviamente el defecto es en inglés, pero como pueden apreciar, tienen otros idiomas como africano, zulu, otomí, no sé qué tanto rollo. ¿Por ahí está español? Por supuesto, pero bueno. Pregunta, ¿qué se recomienda? ¿Dejarle inglés o ponerle otro? El inglés. ¿Por qué? ¿Porque te gusta? ¿O para No, presumir tu TOEFL? porque Para a lo aprender mejor hay español. unas traducciones que no están bien hechas y nos podríamos confundir, ¿no? Exactamente. El problema de las traducciones es que, como acabas de decir, están mal hechas y te complica más que ayudarte. Además, por lo regular, si buscas un procedimiento en internet para hacer algo, ¿en qué idioma va a estar ese procedimiento? Inglés. Exacto. Lo tienes todo traducido y luego para que te encuentres la traducción, la traducción de lo que están pidiendo es un problemita. Así que al menos que tengan alguna razón poderosa como que te lo pida tu jefe, yo recomiendo que lo dejen en inglés. Bueno, ya estando ahí, pues seguiría, obviamente, darle continue en la parte de abajo. Vamos a darle continue. Para poder continuar, voy a dejar en inglés. Obviamente le vamos a dar donde dice continue. Vamos a esperar. Esperamos un poco. Y ya está. Aquí prácticamente se ven los cambios en lo que ha avanzado las versiones. En versiones antiguas, todo esto te lo hacían varios pasos. Paso por paso te preguntaban cada uno lo que te pregunta aquí. Y así lo hacías. Eso pasaba hasta Red Hat 6. Paso por paso. A partir del 7 ya decidieron dejarlo todo junto en una sola interfase. Pero hay que tratar todo lo que dice aquí para que podamos hacer la instalación. Pero bueno, como no queda mucho tiempo, tan solo vamos a meterle mano el teclado y ahí le vamos a dejar. No queda más que 7 minutos. Y ahí le vamos a dejar congelado y vamos a continuar pues ya la próxima semana. Entonces vamos a configurar la primera opción que es el teclado. Le picamos aquí en Keyboard y ya está. Bueno, detalles importantes. Una vez que tú definiste el idioma de la Anaconda, presupone que toda tu máquina va a ser referente a ese idioma. Así que presupone que tu teclado va a estar en qué idioma. ¿Inglés? En inglés. Exacto, exacto. Y sean honestos, ¿sus teclados están en inglés? El mío sí. El mío No, Puede ser, puede No, ser. Estoy seguro que la mayoría no. ¿Cierto o falso? La mayoría. Ahorita ya escuché uno que sí lo tiene en inglés, la mayoría que no. Así que lo más sano sería, pues, poner el teclado que tienes. Bueno, para agregar un teclado nuevo, nos vamos aquí, donde está el signo de más, y se abre esta interfaz. Aquí dice que agregues del ayud el teclado del idioma nuevo. Bueno, de acuerdo. Pregunta obvia, ¿en qué idioma está su teclado? Salvo el que dijo que estaba en inglés. español latinoamericano. Correcto. Y pregunta, ¿cómo estás seguro de que eso es cierto? ¿Cómo sabes que no es teclado español, pero español de España o de otro país? ¿Cómo Por la sabes eso? organización de las teclas. Y, a ver, pregunta, ¿conoces organización de teclas en otros teclados españoles? Aparte de latinoamericano, ¿conoces otra organización? Específicamente no, profe, pero cambian unas teclas entre el español de España y el español de Latinoamérica. No me acuerdo Exacto. bien cuáles son, pero son como 6, creo. Bueno, en particular, hay una crítica. Chequen su teclado. Obviamente tiene la ñ, pero eso no basta. Búsquese por ahí, si acaso existe algo parecido. ¿Se acuerdan del signo de centavos? ¿De monedas? A ver, Manuel, Sí. adelante. Manuel, También en el de español del español latinoamericano al español mexicano, o bueno, al español de España, al español latinoamericano cambia el enter. El enter se hace largo y chiquito, mientras el latinoamericano es como de 2 líneas, sí, pero considerando que es una como lacto, ancho. considerando que es una lacto, podría ser chico porque es una lacto, podría pasar. Si tuvieras una lacto, Bueno, pues sí, ¿no? Se puede pasar. para la mayoría que tenemos teclados de escritorio. Exacto, pero si no vamos a una lacto, como es el caso de un servidor, pues no creo que le pongan nada más una grande porque sea en español de Latinoamérica, porque tienen que correr espacio. Pero bueno, más fácil. Como les decía, para hacer ese español de España, ¿se acuerdan del signo de centavos? Es una C medio rara, ¿no, profe? Exactamente. Y se Hagan llama de cuenta que astillero. hagan de cuenta que es como la de centavos, pero invertida como en el espejo. Es como acaban de decir, una C medio rara. Si encuentran ese carácter, seguro que es español de España, aunque esté. No sé qué parte, pero sí está. Pero si no está,
pueden presuponer que es latinoamericano, que imagino que es el caso de la mayoría de ustedes, salvo que me dijo que tenía inglés. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pues ya para agregarlo, vamos a empezar a escribir la palabra Spanish, porque obviamente como pusimos que fuera inglés, empezamos a escribir SP como Spanish. Y aquí ya aparecen los de español, perfecto. ¿Con cuál nos quedamos? Con el Latin American, que sería la cuarta opción. Exacto, en las secas, porque aquí dice que algunos particulares, pero ya depende, ahí sí depende más puntual. Consulta la documentación de tu máquina, exactamente cuál tiene, pero vamos a quedarnos con el a secas, que es el primero, para no meternos en problemas. Bueno, ya lo elegimos y le damos a DD. En el caso que tenga inglés, déjeselo, ya quédate con eso, ya lo tienes. Pero esto no basta, nada más lo agregaste, pero no es el que está por default. Para hacerlo por default, lo seleccionamos, se pone azulito, y aquí abajito le movemos esta flecha para que lo ponga primero. Y ya está. Con eso ya es el defecto. Es más, nótese que arriba que ya cambió y ahora dice que es LATAM. O sea, va a ser el de default. Ahora, si todavía tienes dudas que está bien o mal, aquí del lado derecho empieza a escribir. Y si no coincide con lo que quieres, ese no era. O sea, aquí pongo, por ejemplo, la ñ, si la agarra el pay, etcétera. Si tienen dudas, tecleen de ese lado. Si no corresponde, ese no era, agarraste otro. Pero bueno, si están seguros, pues ya no tenemos problemita, pues le vamos a dar Done. Y ya con eso, ya configuramos el teclado y como no queda más que 2 minutos, yo creo que mejor le paramos aquí. Y vamos a continuar la próxima sesión. Bueno, ahora, ¿cómo le paramos de tal manera que no tengamos que empezar desde cero? Simplemente cero aquí la X se acabó, ¿o qué hacemos? Bueno, primero, tienen que salirse de la máquina virtual. Aquí adentro, para salirse, tienen que dar la secuencia de teclas de control Alt. Control, bueno, ahí dice abajito, para salirte es control derecha y literal. Bueno, si tienes una PC de escritorio, ¿tienes 2 teclas de control? Sí. Perfecto. Pero si tienes una laptop, como es el caso de un servidor, los que tengan laptop, ¿tienen 2 teclas de control Yo sí tengo dos. Sí, yo también. en tu laptop? Sí, en laptop. Ah, bueno, en el caso mío no las tengo. Y para los que les pase lo mismo, ¿qué hacemos? Pues fácil. Darle el clásico control al del. Obviamente, te va a querer sacar, pero pone cancelar. Y ya con eso lo liberan. Si tienes control, derecha, literal, aprieta la tecla de control y de a la derecha para que te deje salir, pero si no, dale control al del, no te salgas de la máquina, ponle cancelar y ya nos botó. Perfecto. Ahora, vamos a congelar esto para que se quede donde vamos. Para eso, nos vamos acá arribita, donde dice máquina. Y aquí en máquina, vamos a pausarla primero, para que se empiece a congelar. Después de eso, vamos a salirnos. Nos vamos aquí a archivo. Le damos cerrar. Y ya nos pregunta, ¿quieres guardar el estado de la máquina? Obviamente, vamos a decirle que sí, aceptar. Y esperamos. ¿Qué está haciendo ahorita? Está sacando una foto de cómo estábamos. Lo va a guardar en un archivo plano. Hagan de cuenta cuando iban en Windows, va a ser lo mismo. Pero para dejar lista la máquina virtual para que la siguiente vez que la aprendamos se quede ahí. Depende cómo esté la máquina de recursos, se va a tardar. Aquí la mía está tardando ya un ratito en hacerlo, pero hay que esperar a que termine. Para que la próxima sesión simplemente le ponemos inicia y ya exactamente donde nos quedamos. Y no haya que empezar desde cero. Dice que está salvándolo. Y ya. Con eso la máquina está en estado de guardada. La próxima vez que la levante, va a continuar exactamente ahí. Ya llegado a ese punto, pues ya tranquilamente ya pueden cerrar el VirtualBox y si fuera el caso, apagar su máquina. Si fuera el caso. Bueno, gracias por la asistencia. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos vemos.